Le llamaban el Príncipe del Óxido, un apodo cruel para un chico cuya vida transcurría entre los restos que el mar y la ciudad escupían. Lo humillaban por ser hijo de chatarreros, por llevar en la ropa el olor a salitre y a metal viejo. Pero en el silencio de su reino de desechos, Leo guardaba un secreto, un talento que podía convertir el ruido del desprecio en la más pura de las melodías. Esta es la historia de cómo el chico que todos consideraban basura demostró que, a veces, los tesoros más grandes se encuentran donde nadie se atreve a mirar. Si crees que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por la luz que irradia, quédate. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque la historia de Leo te recordará que las estrellas también pueden nacer en los lugares más oscuros. La sirena de la escuela Puerto Esperanza era un grito metálico que marcaba el inicio de la marea alta de la crueldad. Los pasillos se inundaban de estudiantes, y en medio de esa corriente, Leo navegaba a la deriva. Sus hombros, siempre un poco encorvados, como si cargara un peso invisible. Su mochila, remendada con cinta adhesiva, un testimonio de su realidad. Él ya conocía la rutina, el ritual diario de su humillación. «¡Abran paso, que llega el príncipe del óxido!», gritó una voz, siempre la misma, siempre disfrutando del eco de las risas que provocaba. El apodo era un veneno que se había filtrado en el aire de la escuela. Leo había aprendido a bajar la mirada, a construir un muro de silencio a su alrededor, pero las palabras siempre encontraban una grieta por la que colarse. Ser hijo de chatarreros en una ciudad portuaria lo había marcado con un hierro candente. Mientras su padre y su madre pasaban el día separando cobre, aluminio y acero en un pequeño almacén junto al muelle, luchando con dignidad contra la pobreza, sus compañeros solo veían la suciedad, el óxido, la basura. Leo no era un estudiante, era un estigma. El chico que no vestía las marcas de moda, sino la ropa donada que olía a guardado. El que no pertenecía a su mundo de apariencias pulcras. Cruzaba el patio como si caminara sobre cristales rotos, deseando tener el poder de la invisibilidad. Sabía que cualquier respuesta, cualquier gesto de desafío, solo empeoraría las cosas. El acoso era un monstruo que mutaba. A veces eran palabras, otras veces eran sus libros accidentalmente tirados al barro, o su almuerzo desapareciendo de su mochila. Un día, la crueldad se materializó en un trozo de metal oxidado que alguien dejó sobre su pupitre, con una nota. «Tu corona, príncipe». Las carcajadas resonaron en el aula. Leo sintió que el aire le faltaba, pero se mantuvo impasible. Tomó el trozo de metal y lo guardó en su mochila sin decir una palabra. Lo que ellos no sabían era que, para él, el óxido no era solo un insulto. Era también el material del que estaban hechos sus sueños. Porque por la noche, en la soledad de su pequeño reino junto al muelle, Leo se convertía en un alquimista. Y con un instrumento rescatado de la chatarra, transformaba el ruido del mundo en música. Leo había cartografiado la geografía del rechazo. Conocía las rutas seguras de los pasillos, los ángulos muertos donde podía pasar desapercibido, las horas exactas en las que el patio era un campo de minas. En clase, su silencio era una estrategia de supervivencia. Era un alumno brillante, pero prefería que sus profesores lo consideraran mediocre a que sus compañeros lo vieran destacar. El anonimato era su único refugio. El almuerzo era una actuación solitaria. Se sentaba bajo la sombra de un viejo árbol en el límite del patio, lejos de la cafetería. Desenvolvía el pan con mortadela que su madre le preparaba cada mañana y comía despacio, la mirada perdida en el horizonte. Era su momento de paz, aunque a menudo era interrumpido por los proyectiles verbales que le lanzaban desde la distancia. «¡Cuidado! ¡No te comas una tuerca!», gritaban. Él ya no se inmutaba. Había aprendido a disociar, a crear un espacio mental donde sus insultos no podían alcanzarlo. Los profesores veían su aislamiento, pero lo interpretaban como timidez. El acoso era un lenguaje cifrado que solo los jóvenes entendían
y los adultos rara vez tenían la clave para descifrarlo. La herida más dolorosa, sin embargo, era cuando el desprecio se extendía a su familia. Un día, escuchó a un compañero decir: «Su padre es el rey de los basureros. Deben vivir en una montaña de mierda». Esa imagen, la de su padre, un hombre honesto y trabajador, siendo reducido a una caricatura grotesca, le revolvió el estómago. Sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que apretar los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos para no saltar sobre él. Al llegar a casa, al almacén junto al muelle que era también su hogar, nunca mencionaba estas batallas. Saludaba a sus padres con una sonrisa, les preguntaba por su día y se tragaba su propio dolor. Ellos ya luchaban demasiado. Él no sería una carga más. Pero esa noche, la rabia y la tristeza necesitaban una salida. Esperó a que sus padres se durmieran y se escabulló al patio trasero, su verdadero santuario. No era un patio, sino un laberinto de metales apilados, piezas de coches, electrodomésticos rotos. Y en el centro, bajo la luz de una única bombilla, estaba su orquesta secreta. No tenía una guitarra de verdad. Tenía algo que él mismo había construido. El cuerpo de una vieja mandolina rota, un mástil rescatado de otro instrumento y cuerdas que había encontrado y limpiado. Era un Frankenstein de la música, un objeto nacido de los desechos, pero en sus manos sonaba como un coro de ángeles. Se sentó en un neumático viejo y sus dedos, sucios de la grasa del día, comenzaron a tocar. La melodía que surgió era melancólica, pero fuerte. Era el sonido del metal llorando, el lamento del óxido, la canción de un príncipe en su castillo de chatarra. Y en esa música, Leo no era el chico de la basura. Era un creador, un artista, un alma que, a pesar de todo, se negaba a oxidarse. El almacén junto al muelle era el único universo donde Leo se sentía completo. Para el resto del mundo era un laberinto de chatarra, un cementerio de objetos que habían perdido su propósito. Para Leo era una sinfonía esperando ser descubierta. Cada pieza de metal, cada trozo de madera, tenía una historia, una resonancia. Había aprendido a escuchar el alma de las cosas rotas. Su guitarra, ese instrumento mestizo nacido de los desechos, era su confidente. En la soledad de la noche, bajo la luz amarillenta de la bombilla que colgaba de un cable, sus dedos danzaban sobre las cuerdas. La música que creaba no era aprendida, era innata. Era el blues del metal oxidado, el folk de las mareas, el rock de un corazón que se negaba a ser aplastado. Cada acorde era una palabra que no se atrevía a decir durante el día. Cada melodía era un grito de rebeldía contra el mundo que intentaba definirlo por su origen. En esas horas secretas, no era el príncipe del óxido en tono de burla. Era un rey en su verdadero reino, un alquimista que transformaba el dolor en belleza. Soñaba, por supuesto que soñaba. Se imaginaba en un escenario, no uno improvisado sobre cajas de madera, sino uno de verdad, con luces que no parpadeaban y un público que no se reía. En sus sueños, la gente no veía su ropa gastada, ni olía el salitre en su pelo. Solo escuchaban. Escuchaban la verdad que emanaba de su música, una verdad que era mucho más poderosa que cualquier etiqueta que le hubieran puesto. Pero al llegar la mañana, el sueño se disolvía con la niebla del puerto. La guitarra volvía a su escondite, y Leo volvía a ponerse su armadura de silencio. El miedo era un compañero constante. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? La humillación sería 1000 veces peor. Miren al basurero. Ahora se cree músico. Podía oír sus risas crueles. Y ese sonido era suficiente para mantener su secreto bajo 7 llaves. Su talento era su tesoro más preciado y, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad. Era lo único que era verdaderamente suyo, y la idea de que también pudieran mancharlo con su desprecio era insoportable. Una tarde, después de una jornada particularmente brutal en la escuela, donde le habían vaciado la mochila en un charco de agua sucia, Leo llegó a su refugio sintiéndose completamente roto.
La armadura se había agrietado. Tomó su guitarra no para soñar, sino para llorar. Y la música que tocó esa tarde fue diferente. No era solo melancólica, era desgarradora. Era el sonido de un alma al límite. Sus dedos se movían con una furia y una tristeza que nunca antes había liberado. Las notas se elevaban por encima de los muros del almacén, una elegía poderosa que flotaba en el aire salado del atardecer. No había público, solo las gaviotas y el eco de las olas. Pero en esa catarsis musical, algo cambió. El dolor, al ser transformado en arte, perdió parte de su poder sobre él. Leo no se dio cuenta, pero esa tarde, su música dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un arma. Y aunque todavía la mantenía oculta, el destino ya estaba conspirando para poner esa arma en sus manos en el campo de batalla más público de todos. Fue en una mañana gris de lunes cuando la noticia cayó sobre la escuela como una piedra en un estanque. La directora, a través de los altavoces del patio, anunció con una voz demasiado entusiasta el evento anual más esperado, el Festival de Talentos de Puerto Esperanza. Sería una noche de gala, abierta a toda la comunidad, una oportunidad para que los alumnos mostraran sus habilidades en música, danza, teatro o cualquier otra disciplina artística. Mientras la mayoría de los estudiantes reaccionaba con un murmullo de excitación, planeando sus actuaciones y soñando con el aplauso, el corazón de Leo se detuvo. Un festival, un escenario, luces, un público. Era la materialización exacta de sus sueños más secretos y, al mismo tiempo, de sus peores pesadillas. La oportunidad y la amenaza, entrelazadas en un solo anuncio. El pánico fue su primera reacción. La idea de subir a ese escenario, de exponer su alma, su música, su guitarra hecha de retales, ante las mismas personas que lo humillaban a diario, era aterradora. Podía visualizar la escena con una claridad dolorosa. Él, de pie bajo los focos, y el auditorio estallando en una carcajada monumental. Durante el recreo, el festival era el único tema de conversación. Y, como era de esperar, su nombre surgió en el contexto de la burla. «Oigan, ¿se imaginan que se inscriba el príncipe del óxido?», dijo uno de los matones de siempre. «Claro, podría hacer música golpeando 2 latas viejas. Sería un show de percusión de la basura». Las risas que siguieron fueron como clavos en los oídos de Leo. Cada carcajada era un argumento más para no hacerlo, para mantener su tesoro a salvo en la oscuridad de su patio. Se retiró a su rincón solitario, sintiendo cómo las paredes de su miedo se hacían más altas y más gruesas. La oportunidad estaba allí, brillante y tentadora, pero parecía estar al otro lado de un abismo infranqueable. Esa noche, en su santuario de chatarra, la música no fluía con la misma libertad. Sus dedos estaban torpes, su mente bloqueada por la duda. Tocaba una y otra vez la misma melodía, pero sonaba vacía, sin el alma que la caracterizaba. El miedo estaba envenenando su don. Y aquí, en esta encrucijada de miedo y deseo, te pregunto a ti, ¿cuántas veces has dejado que el miedo al «qué dirán» silencie tu propia canción? ¿Cuántos talentos permanecen ocultos en el mundo por temor al juicio? La batalla de Leo es la batalla de muchos. Si crees que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él, suscríbete al canal y apoya esta historia con tu like. Acompáñanos a descubrir si Leo encontrará el coraje para cruzar ese abismo. Los días pasaban, y la fecha límite para la inscripción se acercaba peligrosamente. La hoja de inscripción, que había conseguido a escondidas, parecía quemarle en el bolsillo de su mochila. Cada vez que la sacaba, la voz de sus padres resonaba en su mente. «Hijo, no dejes que nadie te diga lo que vales». Pero la voz de sus acosadores era más fuerte, más cruel, más real. La batalla más difícil no se libraría en el escenario, sino dentro de su propio corazón. Y el tiempo para decidir se estaba acabando. Los días previos a la fecha límite de inscripción fueron una tortura para Leo. La hoja de papel en su bolsillo pesaba como una losa de plomo.
Durante el día, en la escuela, cada burla, cada mirada de desprecio, era un clavo más en el ataúd de su coraje. El príncipe del óxido está muy callado últimamente. «¿Estará preparando su gran número?», le gritó un compañero en el pasillo, y la risa que siguió fue suficiente para que Leo decidiera, por 10ª vez, que no lo haría. Era demasiado arriesgado. Era mejor seguir siendo invisible que convertirse en el hazmerreír de toda la ciudad. Pero por la noche, en su patio, la música se negaba a ser silenciada por completo. Tocaba con una urgencia desesperada, como si intentara convencerse a sí mismo de que su talento era real, de que valía la pena luchar por él. La dualidad lo estaba destrozando, el deseo de brillar y el terror a ser quemado. Una noche, mientras Leo tocaba una melodía particularmente melancólica, su padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo, se acercó en silencio. Se sentó a su lado, en un viejo barril de metal que usaban como taburete, cerca de un fuego que habían encendido para quemar restos de madera y combatir el frío del puerto. Durante un rato, no dijo nada, solo escuchó. El sonido de la guitarra de Leo se mezclaba con el crepitar de las llamas y el lejano graznido de las gaviotas. Cuando Leo terminó la canción, el silencio se instaló entre ellos. Un silencio cómodo, no vacío. «Esa canción», dijo finalmente el padre, su voz ronca. «Suena a óxido y a mar, suena a nosotros». Leo lo miró sorprendido. Nunca había hablado con su padre sobre su música. «¿La oíste?», susurró Leo. Su padre asintió. «Te oigo todas las noches, hijo. Tu madre y yo te oímos, y nos preguntamos cuánto tiempo más vas a guardar ese tesoro solo para ti». Leo bajó la cabeza, la vergüenza y el miedo luchando en su interior. «Se reirán de mí, papá. Dirán que es música de la basura». El padre puso una mano pesada y callosa sobre el hombro de su hijo. «Dejemos que se rían», dijo con una calma firme. «La gente siempre se ríe de lo que no entiende. Se ríen de nosotros todos los días porque ven chatarra donde nosotros vemos el pan de nuestros hijos. Su risa es ruido, hijo. Pero lo que tú haces», señaló la guitarra, «eso es música. Y la música siempre, siempre es más fuerte que el ruido. No dejes que su ignorancia apague tu canción». En ese momento, la madre de Leo salió al patio, trayendo 2 tazas de café caliente. Le sonrió a su hijo con una ternura que lo abarcaba todo. «Tu padre tiene razón», dijo. «El mundo ya es bastante ruidoso. Necesita más música como la tuya. Sube a ese escenario, Leo. No para demostrarles nada a ellos. Sube para demostrártelo a ti mismo». El apoyo incondicional de sus padres, la validación venida de las 2 personas que más respetaba en el mundo, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de su valor. Miró el fuego, vio cómo las llamas transformaban la madera vieja en luz y calor, y entendió. Tomó la hoja de inscripción arrugada de su bolsillo, y esa noche, bajo la mirada orgullosa de sus padres, la llenó con una caligrafía temblorosa pero decidida. La decisión estaba tomada. El príncipe del óxido iba a reclamar su corona. Al día siguiente, caminar hacia la escuela fue diferente. La hoja de inscripción en su mochila ya no era un peso, era un manifiesto. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de un nuevo sentimiento, una determinación fría y afilada. Cada paso hacia la secretaría de la escuela fue una pequeña victoria contra las voces de la duda en su cabeza. Cuando finalmente entregó el papel a la secretaria, sus manos temblaban, pero su voz fue firme. «Para el Festival de Talentos», dijo. La mujer tomó el papel, lo selló sin mirarlo y lo añadió a una pila. Para ella, era solo un trámite más. Para Leo, era una declaración de guerra. No había vuelta atrás. La noticia de su inscripción se extendió por la escuela como la pólvora. La reacción fue exactamente la que había temido. Las burlas se intensificaron, ahora con un nuevo filo de anticipación. «Esto va a ser épico», se regodeaba el líder de sus acosadores. «El gran concierto del rey de la chatarra. No me lo pierdo por nada del mundo». Pero esta vez, algo en Leo había cambiado. Ya no bajaba la mirada.
Cuando se cruzaba con ellos en los pasillos y escuchaba sus comentarios, simplemente los miraba fijamente, en silencio, y seguía su camino. Su indiferencia los desconcertaba. Esperaban una reacción, lágrimas, rabia, pero no obtenían nada. Su calma era una fortaleza que no sabían cómo asaltar. Los días que precedieron al festival fueron un torbellino de ensayos febriles. Cada tarde, después de la escuela, Leo se encerraba en su patio. Ya no tocaba para desahogarse, tocaba para prepararse. Practicaba hasta que sus dedos sangraban, hasta que cada nota era una extensión de su alma. Eligió una canción, una composición propia que había nacido en su noche más oscura. La llamó Elegía de Óxido. Era una melodía que comenzaba con una tristeza profunda y solitaria, pero que crecía lentamente hasta convertirse en un himno de resistencia y esperanza. Era su historia, convertida en música. Sus padres se convirtieron en su único público. Lo escuchaban todas las noches, a veces con lágrimas en los ojos, siempre con un orgullo que era el mejor de los aplausos. Su padre le ayudó a reparar la cuerda que faltaba de su guitarra, usando un alambre de acero que pulió y afinó con una paciencia infinita. Su madre le cosió una camisa vieja, remendando los agujeros y asegurándose de que estuviera limpia y presentable para la gran noche. No tenían dinero para un traje de gala, pero le estaban dando algo mucho más valioso: su fe incondicional. La noche antes del festival, Leo estaba paralizado por el pánico. «No puedo hacerlo», le dijo a su padre. «Se van a reír». Su padre lo llevó frente a un espejo roto que tenían en el almacén. «Mira», le dijo, «no mires tu ropa, no mires tus manos sucias, mira tus ojos. Ahí dentro hay un fuego que ellos nunca podrán apagar. Mañana, no subas a ese escenario como el chico que ellos creen que eres. Sube como el músico que tú sabes que eres». Y en el reflejo de ese espejo roto, Leo, por primera vez, se vio a sí mismo. La noche del festival, el auditorio de la Escuela Puerto Esperanza era un hervidero de nervios y expectación. Familias, profesores y alumnos llenaban cada asiento. Las luces del escenario parecían demasiado brillantes, el murmullo del público, un rugido ensordecedor. Detrás del telón, en el caos del backstage improvisado, Leo se sentía como un astronauta a punto de salir al vacío del espacio. Otros concursantes, vestidos con trajes de lentejuelas y sonrisas ensayadas, calentaban sus voces o repasaban sus pasos de baile. Él, en un rincón oscuro, solo abrazaba su guitarra hecha de retales, su única compañera en esa galaxia extraña. Sus manos estaban heladas, su corazón, un tambor desbocado. Cada vez que escuchaba los aplausos para otra actuación, sentía una nueva oleada de pánico. Pensó en las palabras de su padre, en la sonrisa de su madre. Respiró hondo, intentando anclarse en esos recuerdos. Finalmente, llegó el momento. El presentador, un profesor de gimnasia con un entusiasmo forzado, anunció su nombre. Y ahora un talento musical, Leo. Un murmullo recorrió el auditorio. No fue un murmullo de expectación, sino de burla contenida. «¿El chico del óxido, en serio va a tocar?», se escuchó desde una fila. Cuando Leo caminó hacia el centro del escenario, el murmullo se convirtió en risitas ahogadas. La luz del foco lo golpeó exponiendo su camisa remendada, sus vaqueros gastados y su guitarra, ese extraño instrumento que parecía un superviviente de un naufragio. Por un instante, el pánico lo paralizó. Vio los rostros de sus acosadores en las primeras filas, sus sonrisas crueles, sus teléfonos listos para grabar su humillación. Quiso dar media vuelta y correr, pero entonces, en la última fila, vio a sus padres. No sonreían. Simplemente lo miraban con una intensidad y un amor tan profundos que parecieron crear un escudo a su alrededor. Tomó aire, cerró los ojos y todo lo demás desapareció. Solo quedaron él y su guitarra, y entonces tocó la primera nota. El sonido que emergió de la guitarra no era perfecto. Era un sonido crudo, metálico, con un eco de tristeza. Las risitas en el público se hicieron más audaces.
Ya empezó el concierto de la chatarra, susurró alguien. Pero Leo no se detuvo. Siguió tocando, y la melodía comenzó a tomar forma. Era su elegía de óxido. La música era lenta al principio, una confesión de soledad, el lamento de un alma herida. Las notas parecían contar la historia de cada insulto, de cada día de aislamiento. Y poco a poco, las risas comenzaron a flaquear. La honestidad brutal de la música era desconcertante. No era un chiste, era un lamento. La gente dejó de mirar su ropa y comenzó a escuchar. La melodía creció, ganó fuerza. Se convirtió en un crescendo de furia y resistencia. Los acordes más rápidos y potentes, como un corazón que se niega a dejar de latir. Y luego, cuando la música alcanzó su punto más álgido, Leo hizo algo que nadie esperaba. Abrió la boca y cantó. Su voz, como su guitarra, no era técnicamente perfecta. Era una voz ronca, sin pulir, pero estaba cargada con el peso de cada lágrima no llorada, de cada grito silenciado. Cantaba sobre el óxido, sobre la belleza oculta en lo que el mundo desecha, sobre la dignidad de las manos que trabajan con la basura. El auditorio se sumió en un silencio absoluto, atónito. Ya nadie se reía. El príncipe del óxido les estaba mostrando el alma de su reino. Cuando la última nota de la elegía de óxido se desvaneció en el aire, el silencio que quedó fue diferente. No era el silencio expectante del principio, ni el silencio incómodo de la burla. Era un silencio denso, pesado, cargado de la emoción cruda que acababa de presenciar. Leo permaneció en el centro del escenario, con los ojos todavía cerrados, el pecho agitado por el esfuerzo, la guitarra aún vibrando contra su cuerpo. Por un instante, temió haber fracasado, que ese silencio fuera el preludio de la carcajada final y definitiva. Abrió los ojos lentamente, preparándose para lo peor, y lo que vio lo dejó sin aliento. El auditorio entero estaba en pie. No había risas, no había burlas, solo había rostros, rostros asombrados, rostros conmovidos, rostros con lágrimas silenciosas rodando por las mejillas. Sus acosadores en la primera fila estaban paralizados, sus sonrisas borradas, reemplazadas por una expresión de pura incredulidad. Y entonces comenzó. Un solo par de manos aplaudiendo en la última fila. Su padre. El sonido, solitario y desafiante, fue seguido por el de su madre. Y luego, como una marea que sube, la ovación estalló. No fue un aplauso educado, fue un rugido, una explosión de emoción contenida que sacudió el auditorio. La gente aplaudía, vitoreaba, silbaba. Aplaudían no solo la música, sino el coraje, la autenticidad, la verdad desnuda que acababan de presenciar. Aplaudían al chico que les había mostrado su alma y, al hacerlo, les había recordado la suya propia. Leo sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente se desbordaron. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de validación, de un triunfo tan abrumador que era casi doloroso. Cada aplauso era un insulto borrado, una herida sanada. El chico de la basura se había transformado, ante los ojos de todos, en un artista. Los profesores, que lo habían visto como un caso perdido, ahora lo miraban con un respeto recién descubierto. Los alumnos, que lo habían tratado como a un paria, ahora lo veían como un héroe. Incluso sus acosadores, confundidos y avergonzados, aplaudían mecánicamente, arrastrados por la corriente de la emoción colectiva. Habían ido a ver un circo y se habían encontrado con una catedral. El presentador subió al escenario, visiblemente emocionado, y puso una mano en el hombro de Leo. «Leo», dijo al micrófono, su voz quebrada. «Creo que hablo por todos cuando digo que nunca habíamos escuchado algo así». La ovación se intensificó. Leo miró a sus padres en la última fila. Estaban abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Y en su mirada, Leo encontró la única aprobación que realmente importaba. En ese escenario,
Bajo esa lluvia de aplausos, el príncipe del óxido no solo había reclamado su corona, les había enseñado a todos que, a veces, la basura de un hombre es, en realidad, el tesoro de otro. La ovación pareció durar una eternidad. Cuando finalmente amainó, Leo bajó del escenario sintiéndose como si caminara sobre nubes. En el backstage, el ambiente había cambiado por completo. Los otros concursantes, que antes lo habían ignorado, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Nadie sabía qué decir. Su actuación había sido tan cruda y tan real que había dejado a todos sin palabras. La profesora de música de la escuela, una mujer estricta que nunca le había prestado atención, se le acercó con los ojos todavía húmedos. «Leo», dijo, su voz temblorosa, «tu técnica es poco ortodoxa, pero tu sentimiento, tu alma, eso no se puede enseñar. Tienes un don extraordinario». Viniendo de ella, el elogio era el mayor de los trofeos. Pero la transformación más impactante fue la de sus compañeros. Cuando volvió a la zona del público, el pasillo se abrió a su paso. Nadie se apartaba con asco. Se apartaban con respeto. El líder de sus acosadores, el mismo que había gritado «Príncipe del óxido», estaba parado junto a su asiento, con la mirada fija en el suelo. Cuando Leo pasó a su lado, el chico levantó la vista y murmuró casi inaudiblemente: «Lo siento». No hubo más palabras. No era necesario. En esa simple disculpa, Leo sintió el peso de años de humillación comenzar a disolverse. No sintió triunfo ni ganas de venganza, solo una extraña y melancólica paz. El resto del festival transcurrió en una especie de neblina para él. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, no hubo sorpresas. El nombre de Leo fue aclamado por todo el auditorio antes incluso de que el presentador pudiera decirlo. Subió al escenario por segunda vez, esta vez con una pequeña sonrisa en los labios. Sostuvo el modesto trofeo, una estatuilla de plástico dorado, pero para él pesaba más que el oro macizo. Miró al público y por primera vez no vio a una multitud hostil. Vio a individuos, a personas. Vio a sus padres, cuyo orgullo era tan brillante que iluminaba la última fila. Y supo que esa noche algo se había roto para siempre. No su espíritu, sino la jaula de miedo y vergüenza que lo había mantenido prisionero. Al salir de la escuela, una multitud de alumnos lo rodeó. Ya no eran burlas, eran preguntas. ¿Cómo aprendiste a tocar así? ¿De qué trata realmente la canción? Leo, que nunca había sido el centro de una conversación, respondió con una timidez que ahora resultaba encantadora. Les habló de su guitarra, de cómo la había construido con piezas de chatarra. Y por primera vez, cuando dijo la palabra chatarra, no hubo risas, hubo fascinación. Les estaba mostrando su mundo, y ellos, por primera vez, querían entrar. Esa noche, Leo no solo ganó un festival de talentos, ganó algo mucho más importante. Recuperó su nombre. Ya no era el chico de la basura o el príncipe del óxido. Era Leo, el músico, el chico que había convertido el ruido del mundo en la más hermosa de las canciones. Los días que siguieron al festival fueron como despertar en un mundo nuevo. En los pasillos de la escuela, el silencio que antes rodeaba a Leo ahora era un silencio de respeto. Los que antes lo insultaban ahora lo saludaban con un tímido «Hola, Leo». El apodo cruel había sido enterrado bajo el peso de la ovación de aquella noche. Su vida no se transformó mágicamente en un cuento de hadas. Seguía viviendo en el almacén junto al muelle, y sus padres seguían siendo chatarreros. Pero la percepción del mundo había cambiado, y eso lo cambiaba todo. Su guitarra, antes un objeto de vergüenza potencial, ahora era un símbolo de su identidad. A menudo, en los recreos, se sentaba bajo el mismo árbol de siempre, pero ya no estaba solo. Un pequeño grupo de alumnos se reunía a su alrededor, pidiéndole que tocara algo, y él tocaba, su música ahora compartida, creando un nuevo tipo de comunidad en el patio. Un día, el chico que le había pedido perdón se le acercó con una vieja guitarra acústica a la que le faltaban 2 cuerdas.
Era de mi abuelo, dijo avergonzado. ¿Crees que podrías enseñarme a tocar algo? Leo lo miró, y en lugar de ver a su antiguo verdugo, vio a un chico que, como él, solo buscaba una forma de expresarse. Asintió y, juntos, comenzaron a reparar la vieja guitarra. La música se convirtió en un puente, un lenguaje común que sanaba viejas heridas. La historia de Leo trascendió los muros de la escuela. Un periodista local escribió un artículo sobre el músico del muelle y la historia del chico que construía instrumentos con chatarra y componía canciones sobre su vida conmovió a la ciudad. Pronto, el dueño de un pequeño bar del puerto lo invitó a tocar los fines de semana. Sus padres, al principio preocupados, lo vieron actuar en ese pequeño escenario y comprendieron que su hijo estaba encontrando su camino. Leo nunca olvidó de dónde venía. El olor a óxido y a mar seguía siendo el olor de su hogar, pero ya no lo asociaba con la vergüenza, sino con la inspiración. Su música siempre conservó esa crudeza, esa honestidad brutal que la hacía tan poderosa. Siguió componiendo, contando las historias de la gente del puerto, de los trabajadores, de los olvidados. Se convirtió en su voz. Y aquí, al final de este viaje, te hablamos a ti. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia, por su origen, sin darnos la oportunidad de escuchar la música que lleva dentro? La historia de Leo nos enseña que el talento y la belleza pueden florecer en los lugares más inesperados. Si su historia te ha inspirado, compártela. Ayúdanos a difundir el mensaje de que nadie debe ser definido por las etiquetas que otros le ponen. Y no te olvides de seguir nuestro canal, donde cada historia es un himno a la increíble capacidad del espíritu humano para transformar el dolor en arte. Leo, el príncipe del óxido, nunca se mudó a un palacio de verdad, pero construyó un reino mucho más grande, un reino hecho de música, respeto y la inquebrantable dignidad de ser fiel a sí mismo. Y demostró que las estrellas más brillantes, a menudo, son las que aprenden a brillar en la más profunda oscuridad.